Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar acá de nueva cuenta en un video más el día de hoy. Y el día de hoy estoy muy contento, muy agradecido, muy feliz de tener aquí como invitado a un gran amigo mío, ex compañero a la preparatoria y compañero a la universidad, al cual saludo con muchísimo gusto. Y pues antes que nada, preguntarte cómo estás, José. ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, güey, listo para echar live un rato de la bonita carrera de periodismo. Claro que sí, no, totalmente agradecido que hayas aceptado la entrevista. Generalmente tenía muchas ganas, en particular, de entrevistarte a ti. Entonces, encantado que estés acá. ¿Y qué te parece si antes de dar inicio a la entrevista nos platicas un poco de ti y de tu carrera? Como dijo Pedro, y soy José Javier Estrada. Yo soy, digamos, ahorita estoy siendo como camarógrafo o fotógrafo más bien, de medios independientes, ¿no? Llamados El Foráneo, Periodismo de Juárez, La Prosa de Juárez, y pues básicamente, ¿no? Eso me dedico a tomar fotos y estudio la licenciatura de periodismo en la UACJ. Muy bien, qué bueno que nos comentas eso. ¿Qué te parece si ahora sí, pues damos inicio a la entrevista? Que ya lo que nos comentaste se va a volver muy interesante. Y la primera pregunta que te quiero realizar es, ¿cómo defines tú a tu licenciatura? ¿Cómo se la explicarías posiblemente a alguien que no la conoce o que no está asociado a esta carrera? Bueno, pues creo que en este aspecto creo que es sencillo, ¿no? Porque pues hablamos de la producción de noticias, ¿no? Básicamente, para el que no conoce, pues que vea las noticias, ¿no? Básicamente eso es el periodismo, ¿no? Ya si nos ponemos más como correctos en la expresión o en la definición, pues sería la producción y distribución de información, ¿no? Básicamente, pues son las noticias, ¿no? Que vemos todos los días, ¿no? O que sabemos en internet, pues eso consistiría el periodismo, ¿no? La persona que tanto investigó para hacer esa nota y que tanto que que las distribuye en internet, ¿no? O en cualquier otro medio, ¿no? Básicamente, pues noticias, pues periodismo, ¿no? Creo que así, en el sentido más sencillo. Ok, qué bueno que nos comentas eso porque creo que lo ejemplificas bastante bien. Y por bueno, lo simple que puede ser identificar el periodismo, ¿no? De alguna manera, creo que todo el mundo hemos visto las noticias, hemos leído alguna noticia en periódico, entonces qué bueno que mencionas esa parte de la investigación, de la producción y de la presentación de la noticia. Creo que es un punto muy interesante del cual se puede deshebrar muchísimas cosas, pero qué bueno que lo comentas y sirve para dar una introducción general, pero bastante, eh, pues, certera de lo que esto significa, ¿no? Entonces, excelente. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cómo fue ese proceso de elección de tu carrera o qué factores influyeron para que finalmente decidieras estudiar esta licenciatura en periodismo. Bueno, eso es como una pregunta que también me he hecho durante la carrera, ¿no? Porque sí, pues es complicado, ¿no? De repente, y más en una carrera como la mía. Okay. Bueno, siempre me ha interesado, digamos, como la historia, como leer estos aspectos sociales, aspectos políticos. Yo tenía entre historia, derecho y periodismo, ¿no? Pues una historia por cuestiones más familiares, ¿no? No la pude tomar. Derecho siempre como que fue la que estaba más cercano a escoger. Y periodismo, bueno, lo consideraba como lo mismo, al menos las materias eran muy parecidas. Sin embargo, pues yo creo que el estudiar derecho no me hubiera como encerrado en una oficina, ¿no? Entonces yo no quería eso, ¿no? Yo quería, pues digamos, ir a pasear, ¿no? Ir a conocer lugares, ¿no? Ir a conocer personas, ¿no? Entonces, pues este factor determinante, ¿no? Que digo que incluso en mi carrera lo he aplicado desde semestres, digámoslo así, de los primeros semestres, ¿no? Que es salir a buscar una noticia, ¿no? Sí, salir a buscar eventos, ¿no? Que es, digamos, el factor determinante, ¿no? Que me hizo para escoger mi carrera, que es pues, básicamente el poder salir, ¿no? O sea, estar como investigando, como leyendo, produciendo información, pero también conocer, digamos, el mundo con una cámara y con una intención de pues, dar a conocer las historias. Ok, qué, qué interesante lo abordas y sobre todo siempre creo que es complicado, ¿no? Al momento de elegir una carrera, sobre todo la edad en la que estamos, 17, 18 años, no es sencillo. Y por lo mismo, como tú lo mencionas, pues pueden surgir muchas opciones, ¿no? Y muchas de las veces son por cuestiones que, bueno, que en lo personal, pues tú lo dejaste claro que te gustaban, pero pues siempre hay alguna que es suprema, por así decirlo, ¿no? Siempre va a haber una cuestión ahí que te va a atraer más que otras carreras. Y en este caso, como lo mencionaste, en historia y en derecho, pues no, creo que no se prestaba para lo que buscabas profesionalmente. Como tú lo dices, pues el hecho
de estar investigando, salir a campo, creo que esa cuestión de, pues, de estar en constante actividad física, por así decirlo, tanto produciendo información, estar en el lugar de los hechos, creo que hicieron que cantara. Y qué bueno que existe, porque de verdad eh, he visto tu trabajo, lo que has hecho ahora, que estás elaborando en medios independientes, y de verdad es muy bueno. Y pues si se pueden darse una vueltecilla ahí por el contenido que sube David, es excelente, interesante y pues sumamente profesional, ¿no? Digno de un licenciado en periodismo en proceso. Entonces, se me hace bastante bueno lo que come, y por supuesto, pues que muchas felicidades por lo que has logrado. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuáles consideras tú que son las características o las habilidades que una persona que estudia periodismo deba de tener, o en su defecto, pues las puede aprender a desarrollar durante la carrera. Bueno, primero creo que es muy complicado no definir una cualidad, ¿no? Incluso desde que, pues, que me invitaste a exponer todo esto, me puse a pensar en esta pregunta, ¿no? Principalmente porque, pues, bueno, me puse a ver con mis amigos, digamos, colegas, ¿no? O, por así decirlo, usar la palabra más, pomposa, no sé, la palabra Claro, más elegante para decirlo. Y creo que no hay una característica en común que tenemos entre todos, ¿no? Algunos, son buenos para tomar fotos, ¿no? Conozco compañeros que son buenísimos, ¿no? O, pues, mucho mejor que yo, ¿no? Incluso que están en un nivel muy, muy arriba, ¿no? Toman fotos que parecen casi pinturas, ¿no? Hay otros que no toman tantas fotos, sino que escriben más, ¿no? Y unos que no escriben tanto, sino que se van más por la edición, algunos que, o sea, como que tienen bonita voz, entonces eso les ayuda para radio, ¿no? Entonces, creo que pues la cualidad común, no sé, pues sería estar loco, ¿no? Sería como tener esa intención de conocer la sociedad, ¿no? ok, Porque, o sea, realmente, o sea, no hay una, o sea, es decir, el periodismo creo que es tan amplio, incluso abarca tantas cosas, ¿no? Desde política, entretenimiento, deportes, sociales, que creo que es complicado envolverla a todos en una sola como característica o algo en común, ¿no? Si el caso, algo que puede ser en común, pues es el gusto a la lectura, ¿no? Porque independientemente de lo que hagas, tienes que leer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy un poco más introvertido, ¿no? Pues a mí claro. creo que me va bien, ¿no? Hay gente que es muy, muy extrovertida y le va mejor también, ¿no? Incluso, pero, o sea, no es un factor determinante, como que no hay un factor determinante que te diga, no, es que tienes que ser de este tipo de persona, tener esta característica de personalidad, sino que creo que se abre, ¿no? A que puedas, pues tener, si depende de tu personalidad, si te interesa el trabajo y te interesa conocer personas, pues ya tú verás la forma en la que pues, vas a hacer tu trabajo, ¿no? En la que vas a conocer. A lo mejor, si no te gusta, pues conocer con personas, ¿no? O hacer entrevistas, pues te vas a la investigación, ¿no? Que creo que el periodismo pues tiene un lugar para todos, ¿no? Claro. Y qué bueno que mencionas eso. Sinceramente, creo que comparto tu opinión, porque tu carrera, lo acabas de mencionar, es sumamente abundante y es un mundo entero, y cada, digamos, cada aspecto de tu carrera es otro mundo. Entonces creo que lo vuelve, mejor dicho, muy complejo. Entonces el hecho de que menciones que una característica como general para todos es complicado definirla. Y me gustó mucho que dijeras el hecho de estar loco, ¿no? De ese interés por la sociedad, de intentar a lo mejor informar, de llevar a ustedes contenido, por así decirlo, que informe lo que sucede, el hecho de la atracción por los intereses, por los temas sociales y todos los aspectos que mencionas, como política, economía, deportes. eh, Todo esto es fundamental, y sobre todo creo que también es necesario, ¿no? Y como también lo dijiste, creo que esa cuestión de la investigación y todo eso también pueden ser características que de alguna manera a su vez también tu postura que ya mencionaste. Entonces creo que lo abordas bastante bien, y le das ese toquecito de simplicidad, de la esencia del periodismo, ¿no? Que al final de cuentas es una cuestión muy laboriosa. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras un poco de los mitos que hay acerca de tu carrera. Es bien sabido que pues, en toda carrera existen mitos y burlas y cuestiones de ese tipo, pero no sé qué nos puedas compartir exactamente de tu carrera. No sé qué nos quieres decir de esto. Bueno, yo diría pues que hay, bueno, al menos para mí, ¿no? Que llevo este tiempo estudiando, pues transmitiendo que primero, digamos que es como el más amable, ¿no? Que es que un periodista es igual que un youtuber, ¿no? Que pues explicaré esto.
El segundo es que nos matan, es una realidad, ¿no? Es un hecho, ¿no? Ok, O sea, una realidad, no se discute, o sea, sí, tristemente. sí mata periodistas, ¿no? Y pues no hay nada que hacer, hay que discutir, ¿no? Sí, es una realidad. Y el tercero, que se Claro. me olvidó así, que gana poco los periodistas, también, ¿no? Digo, el periodismo creo que es lo primero de las cosas que te dicen, efectivamente mata periodistas, la segunda vas a ganar, o sea, no te vas a hacer millonario aquí, ¿no? No es como a lo mejor que en otras carreras, ¿no? Digo, por decir una ontología, ¿no? Que tú vas ya con la idea de que, o incluso de que pues al menos vas a ganar en dólares, ¿no? Que pues ya es un factor diferencial, ¿no? Que puedes cobrar en esa cantidad. Periodismo sí, definitivamente, si te dicen, difícilmente vas a tener, digamos, o sea, no es que vayas a ser pobre toda tu vida, ¿no? O en el sentido de que pues, no te va a alcanzar para vivir, sino que pues aspirar a grandes cosas, no sé, a carros de lujo, aspirar a casas así, a mansiones enormes, o sea, digo, al menos en periodismo, si no, del principio dicen, pues aquí, por aquí no va, no, por aquí no va la situación, sino es más como para tener una vida buena, una vida decente, por así decirlo, digo, económicamente, pero o sea, sí, pues son dos realidades, ¿no? Tanto que matan periodistas, ¿no? Incluso el otro punto que decían, ¿no? Que hay que estar loco, ¿no? Al menos para ser periodista en este país, pues sí, ¿no? Porque realmente, pues hay muchas razones, digo, de peso, tomando en cuenta el crimen organizado, pues que sí dices, pues mejor no hay que ir por aquí, ¿no? Sino hay que ir por otros aspectos. Pero bueno, no, creo que, al menos creo que el periodismo aquí en Ciudad Juárez, pues se ha adaptado a hacer más periodismo como político, que creo que es muy funcional. Y bueno, y me voy a salir del tema, por regreso. Y el primer mito que decía era de que ser youtuber era igual a ser periodista, pues creo que la diferencia entre un influencer y un periodista, pues que digamos que el periodista tiene que tener cierta rigurosidad en su trabajo, ¿no? No es que simplemente agarre una cámara y se ponga a hablar, ¿no? Sino que simplemente tiene que haber una preparación, tiene que haber digamos, un poco más de estudio y un poco incluso más de tacto a la manera de compartir la información, ¿no? No solo es de hablar por hablar, sino es como decir, tengo un mensaje y cómo se lo va a transmitir a la persona para que el mayor grupo de personas me entienda, ¿no? Es también usar como un lenguaje pues más común, ¿no? No usar palabras tan elegantes, sino ir como que hacer un lenguaje sencillo que pueden entender muchas personas y que les sirva, ¿no? Principalmente, ¿no? Que incluso que creo que algo que nosotros, al menos yo como medio universitario, como medio independiente, pues sí hemos fallado, ¿no? Al menos aquí en la ciudad, pues que es acercarnos a la gente, ¿no? Que es principalmente pues quien consume la información y a quien realmente le importa lo que está pasando en la ciudad. Ok. Fíjate que haces, bueno, tocas temas bastante interesantes, pero que muy comunes, para bien o para mal. Que el principal, bueno, el primero que mencionas, el hecho de que se le compare con youtuber, estoy de acuerdo contigo, que el periodista pues, es un trabajo más serio, es un trabajo más de alguna manera más científico, por así decirlo, porque como dices tú, no es agarrar la cámara y empezar a hablar, sinceramente creo que hay un trabajo detrás, como cualquier persona que se prepara para un tema, en este caso el periodismo abarca ese estudio, ¿no? Esa preparación. Y pues, no sé, creo que podamos encontrar algunos ejemplos que se puedan combinar, salvo tu mejor opinión, que conoces mayormente el contexto. Chumel Torres, creo que por ahí podría encajar. No sé tu opinión. Muchos presentadores de noticias que ahora ya se dedican más a las cuestiones de redes sociales que a trabajar para alguna empresa, como lo puede ser República o Loret de Mola. Entonces creo que en ese aspecto lo abordas bastante bien y haces una señalización importante, ¿no? El segundo es tristemente, como dijiste, es una carrera que sufre muchísimo en el sentido de los asesinatos aquí en México, tristemente por la nula libertad de expresión que puede llegar a haber, el hecho de no permitirte realizar tu trabajo y pues muchas cuestiones que son temas muy sensibles y, y que tristemente pues perjudican a muchísimas personas que se dedican a una profesión como la tuya, que considero que es muy noble y sobre todo que es con un carácter de servicio siempre. Entonces creo que esta situación también es lamentable y como lo dijiste tú, pues hay que estar loco para esto. Creo que pues en efecto ese sentimiento de pasión por hacer lo que haces es fundamental en esto. Y qué bueno que te mencionas y haces un hincapié muy interesante en la forma de hacer periodismo aquí en Ciudad Juárez. Como tú lo dijiste, a la política muy funcional, creo que en ese sentido eh, es una línea, ¿no? O es un proceso que se da aquí, como tú lo pudiste determinar,
y creo que también eso genera pues que haya una adaptación, ¿no? Y que mucha gente pues se anime a realizar este tipo de cosas porque sinceramente pues son necesarias y pues la verdad eh, pues ya los métodos que puedan encontrar pues van a ser vastos. Y por último, pues el hecho que mencionas acerca del salario, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, para empezar, creo que ninguna carrera te asegura un beneficio económico al principio ni exageradamente. Entonces, eh, creo que habla más tu trabajo, lo que tú hagas por demostrar que eres un profesional en tu materia, que el hecho de ganar 1,000 pesos en 2 horitas y trabajar 10 horas al día. O sea, creo que eso no va por ahí. Creo que habla más tu trabajo sobre todo esto. Entonces, creo que haces muy buenas señalizaciones y pues también creo que, por último, como cuestión a agregar, creo que también se le hace mucha comparación en ciencias de la comunicación, ¿no? Pero creo que tú ya abordaste ahorita la cuestión de la diferencia, que en este caso es la de la investigación y lo que engloba la información, ¿no? No tanto como lo puede ser comunicación, que tiene otro tipo de enfoque, ¿no crees? Bueno, es que creo que sí hay que hacer, es importante hacer esta diferenciación, ¿no? Creo que la comunicación, pues es que es el, como si fuera, es la acción de dar un mensaje, ¿no? O sea, es mucho más amplia la comunicación, ¿no? O sea, imagino que en ciencias de la comunicación te enseñan más cómo hacer un mensaje bonito, ¿no? O sea, más cómo las distintas maneras en que puedes comunicar, ¿no? Cómo hacer que una persona, que algo le dé tristeza, cómo hacer que algo le dé alegría, ¿no? La comunicación es mucho más amplio, ¿no? O sea, algo, y el periodismo solo es una pequeña parte de todo lo que es comunicar, pero, o sea, en ese sentido, o sea, el periodismo es como una rama de la comunicación, pero, o sea, dentro de esa rama, pues creo que abarca mucho, ¿no? O sea, el periodismo es como más esta difusión de información, pero digamos como principalmente pues, con una investigación o con un estudio, ¿no? Porque pues, investigación sí es algo más amplio también. Con un estudio, con una búsqueda de datos o sea, que es más para la difusión de información, pero información, digamos, de interés público, ¿no? Que es lo que recargan en la carrera, ¿no? O sea, esa información que Ok. tengo, por ejemplo, no sé si pasa un choque, ¿no? El choque, ¿por qué alguien tiene que entrar a este choque, no? Bueno, en ese sentido, supongamos que cierran, no sé, el 16 de septiembre, ¿no? Entonces, pues esa información tiene que saberse, ¿no? Entonces el periodismo, digamos, es lo que tiene que, pues vaya, ¿no? Hacer ese mensaje, ¿no? Difundir esa nota para que la gente no pase por ahí, ¿no? La comunicación es algo muy amplio, ¿no? Que tiene que ver incluso hasta con, no sé, con colores, con pancartas, con símbolos, más amplio, ¿no? Ok, qué bueno que nos comentas eso, porque sinceramente creo que al igual que yo, muchas personas podrían llegar a confundir o a confundir los términos o los fines de una y otra carrera, pero qué bueno que haces mención de ellos. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras tu opinión acerca de la evolución que tendrá tu carrera, ya sea en el área que quieras abarcar, con respecto a COVID-19 y pues todo lo que ha representado la pandemia en todo el mundo y pues, lo que tú no se salva. Entonces, no sé qué nos decir de todo esto. Bueno, creo que desde antes de la pandemia, creo que el periodismo estaba experimentando una crisis muy profunda, ¿no? No importar en México o en el mundo, que estaba esta caída, digamos, por así decirlo, de los medios tradicionales, ¿no? De que ya hemos empezado esta transición entre el periodismo del periódico, valga la redundancia, entre el periodismo de televisión, el periodismo de radio y el periodismo digital, ¿no? Que empezaba a entrar, digamos, desde el año 2019, 2018, que ya se hablaba, ¿no? De periodismo digital, ¿no? De estas nuevas formas de hacer periodismo, de repente que algunos medios ya Claro, empezaron a cambiarse al 100% a la manera digital. Ahora con el COVID se acelera este proceso como a 300%, ¿no? Se acelera muchísimo este proceso, el periodismo digital se hace creo que más indispensable, o se empieza a ser indispensable, ¿no? Muchos medios, para muchos personas, ¿no? Que viven de esto, que quieren sobrevivir, pues ya creo que la manera es hacer periodismo digital, ¿no? El periodismo tradicional, digo, se dijo cuando salió la radio y se dijo cuando salió la tele de que iban a morir ciertos medios, digo, el periódico siempre va a existir, la radio siempre va a existir, la tele siempre va a existir, y creo que el periodismo digital entra a este juego de los medios de comunicación, pero ya entra, creo que ya se establece como uno de los principales, ¿no? Digamos que con la pandemia, si por ejemplo, digo, y que hacer un medio digital es muy complicado, principalmente porque no reditúas o todavía no ganas el suficiente dinero como para decir voy a vivir de esto, ¿no? Todavía es muy complicado.
los casos de que viven o que de éxito pues son contados, ¿no? Y son aquellos, digámoslo, medios tradicionales, no sé, por ejemplo, New York Times, que tenía establecido su medio tradicional y empezó a hacer la transición y pues ahora les va muy bien, ¿no? Pero siguiendo un poco ese modelo, ¿no? Su modelo de suscripción, lo que sea, ¿no? Creo Ok, que y, pues, con la pandemia este proceso ya se acelera, ¿no? Creo que los medios digitales, los medios independientes salen de alguna forma favorecidos, ¿no? Porque, pues, vaya, ¿no? Empezar a hacer este periodismo con el celular, ¿no? Que muchos medios, pues, muchos reporteros no han tenido que optar a que de repente, pues, no tiene una cámara en la mano, el camarógrafo, pues, necesita también su espacio, entonces, tiene que hacer notas con el celular, ¿no? Creo que, pues, muchos medios, los pequeños, por así decirlo, pues, se benefician, ¿no? Porque ya tienen que hacer, pues, ya se necesitan menos recursos para hacer una buena nota, ¿no? Ya no tienes que tener esta cámara, las camarotas así grandotas, ¿no? Ya no tienes que tener un micrófono de los que son como que tienen como pelucita, ¿no? Que son, o sea, ya con tener un celular, con tener ok, que grabe más o menos bien, con tener un micrófono que suene más o menos bien, o sea, ya puedes hacer lo mismo que hace la gran exacto. televisora, ¿no? Bueno, Únicamente, pues creo que todavía hay, pues obvio la tele tiene sus ventajas, ¿no? De que directamente por los negociantes, pues pagan mucho, ¿no? Y el dinero de televisión se cobra muy bien, pero o sea, creo que el periodismo digital con la pandemia creo que pues ahora sí creo que adquiere una importancia mayor o enorme y creo que pues, por ejemplo en este espacio donde hay digamos que se ha manejado como temas como fake news, como sí, sitios que de repente surgen para cierto interés político, pues creo que pues ya no vamos a enfrentar a eso, ya va a ser más común, digámoslo, que las acusaciones de que un candidato gracias a ciertas publicaciones gana una elección, ¿no? Creo que pues vaya, no, el periodismo ok, digital llegó y creo que ya llegó para quedarse. ok, qué bueno que lo mencionas, porque tienes mucha razón. Creo que no nos habíamos puesto a pensar que ahora ya esta cuestión del periodismo digital se ha vuelto una cuestión muy práctica y creo que, pues como tú lo has dicho, ya no se necesitan grandes recursos, no se necesitan muchos materiales que podrían ser muy costosos o una generación de un equipo de trabajo a lo mejor muy grande y ahora de manera orgánica y muy práctica se puede hacer un contenido de calidad, como ya lo dijiste. También el hecho del modelo del New York Times creo que también fue muy, bueno, en el futuro será rentable, ¿no crees? Y creo que, bueno, si no estoy mal, y tú me puedes corregir, creo que el periódico El Norte siguió ese mismo modelo, ¿no? Dejó de ser ese medio impreso y se volvió un medio digital aquí en Ciudad Juárez, como tener un ejemplo aquí cercano, y se volvió también de esa manera tratando de adaptarse, ¿no? Sí, Norte, bueno, Sierras, más por el tema de Miroslava Bridge, una periodista que era corresponsal de ellos, que la asesinaron, entonces como que dejaron de hacer su sección impresa. Bueno, también realmente pues estaba en una situación económica bastante pues delicada, ¿no? Por no decir que pues, quedan casi en bancarrota. Ellos ahorita pues, ya tienen un nuevo dueño, ya tienen como digamos una nueva línea editorial, Okay. ya llevaban años como intentando este periodismo digital. Creo que ahorita pues ya tienen un grupo de reporteros más experimentado, ¿no? Han hecho más notas, han hecho, creo que el principal, que es Carlos Omar Barranco, pues también ella anda en todos los eventos, creo que en Norte, digo, a mí particularmente me gusta uno que se llama La Verdad Juárez, que también eran como periodistas del diario que se salieron, y Ok, también, o sea, creo que estos medios digitales, ¿no? Que se asocian, o menos creo que hay una alianza de medios y como independientes digitales, que hacen contenido muy interesante, ¿no? Que se va mucho al contenido humano, ¿no? Que bueno, que Ciudad Juárez, bueno, no estamos en una situación de periodismo bastante rara, diría yo, porque, pues bueno, creo que no hay, digamos, el diario, digo, por poder económico, es el que tiene más, pues tiene la posibilidad, ¿no? De tener, digamos, pues un tiraje grande, por así decirlo, de tener una difusión digital grande, ¿no? Pero pues realmente el trabajo que hace sí deja mucho que desear, ¿no? Entonces, por un lado estamos, o la caída, ¿no? O la potencial caída que puede ser del diario, ¿no? De sus ventas, del medio, al menos por calidad, y pues, estamos viendo el nacimiento de medios independientes, ¿no? Que a lo mejor todavía no tienen la capacidad para hacer las coberturas que hace el diario, ¿no? Pero pues hacen un trabajo muy bueno, ¿no? Creo que es lo que va a traer la pandemia, ¿no? Como cada gran cambio social, ¿no? Pues también en los medios resienten lo que sucede en la sociedad.
Sí, qué bueno que lo mencionas y sobre todo porque, pues, como tú dijiste, es un nuevo modelo que están haciendo, es decirlo, y se está adaptando, se está desarrollando para al final de cuentas ser un negocio redituable. Y pues como tú lo dijiste, es para el futuro, con proyección hacia adelante. Este proceso se aceleró, entonces creo que también se da un pie a que muchas plataformas independientes puedan empezar a generar su propio contenido y hacerse de un nombre poco a poco. Creo que con este proceso de aceleración, pues incluso tendrán un mayor éxito, ¿no? Entonces creo que lo abordé bastante bien. Y ya para finalizar, de verdad la entrevista ha sido muy grata y en la particular me ha gustado bastante. Me gustaría que nos compartieras algún consejo, alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas adquirido durante el transcurso de tu carrera y que pues no necesariamente sea para alumnos de periodismo, sino que para cualquier estudiante que está a punto de ingresar, que se encuentra estudiando alguna carrera y que a lo mejor en su momento sea algo que tú hayas querido saber. Entonces, no sé qué nos puedas decir de esto. Bueno, aprendizajes creo que muchísimos, ¿no? Creo que incluso la frase de un periodista llamado Richard, está el nombre polaco, pues no lo sé pronunciar, Richard Kapuczynski, Claro, ¿no? Que claro. es casi el padre del periodismo, uno de los periodistas que más se referencia, que más se habla. Y él, pues decía, ¿no? O, bueno, sí decía, creo, no sé si esté vivo o no, no recuerdo la última vez que revisé, pero pues básicamente él decía que uno como periodista, o bueno, sí como periodista, se refería en un libro de periodismo, nunca hace la misma cobertura dos veces, ¿no? O sea, nunca haces un mismo texto, nunca o sea, sí, ¿no? O sea, nunca haces la misma cobertura en el sentido de que pues, siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo diferente en cada cosa, en cada texto que hagas, ¿no? Okay. Entonces, pues creo que es, digo, aplicado a cualquier otro estudiante, ¿no? Pues creo que siempre se puede aprender más, ¿no? Y siempre hay maneras nuevas de hacer tu trabajo, ¿no? Si de repente, pues no sé, ¿no? Al menos en mi caso en el que tomo fotos, ¿no? Pues o sea, siempre hay como buscar un nuevo ángulo de la foto, una nueva foto que no hayas tomado, ¿no? Una foto que, o intentar hacer algo que no haya hecho nadie, ¿no? Que creo que pues, al final, pues el chiste, pues es aprender, ¿no? De cada experiencia, ¿no? Y bueno, algún consejo que le daría, bueno, para quien se quiera meter a esta carrera, pues creo que en este momento, bueno, al menos que se van a meter a la UACJ, digo, creo que hay en otras universidades, digo, no sé si sean de que eso es su calidad, ¿no? Digo, no los conozco, pero creo que en la UACJ sí sería un momento de como de tener un poco de calma, digo, yo no lo recomendaría en este momento. Primero, digámoslo por la pandemia, ¿no? Porque es una carrera que si tienes que practicar en el campo, ¿no? Al menos este semestre, digo, el semestre pasado que se interrumpió, pues era mi semestre de tele, ¿no? En el que me tocaba usar, vamos a mi generación le tocaba usar las cámaras que tiene la universidad, ¿no? Entonces, como pues, tuvimos que tener una clase Ok. virtual, una clase de tele, mi clase de radio también fue de forma virtual, entonces pues, en CU hay una, como una cabineta de radio, hay como una consola también para editar videos, y pues no, o sea, realmente no pudimos utilizar de ellas, ¿no? Entonces, cuando regresemos, pues tampoco vamos a poder, ¿no? Porque lógicamente le toca a la generación que venía atrás, ¿no? Entonces yo diría que en este momento, digo, pues Claro. viera otra opción, ¿no? Porque realmente en la carrera, pues sí está, hay muchos cambios, ¿no? De repente hay muchos profes que salen, muchos profes que vienen apenas. Y creo que sí, bueno, no, al menos en la UACJ, no, creo que no es opción por ahora, no, al menos, pues, pues es que es complicado, ¿no? Porque, tío, mientras estemos así en pandemia, creo que va a ser complicado estudiar periodismo. Sí se necesita aprender, digo, como que estar en el campo, ¿no? Y bueno, al menos pues yo que lo hago de forma independiente, pues es bajo mi propio riesgo, ¿no? Pero pues la universidad sí, al menos creo que es en ese sentido, pues sí nos Claro. tratan de cuidarlo lo suficiente, ¿no? Cuando salimos a alguna cobertura, o menos los profes como que sí tratan de cuidarnos. No, creo que todo lo que mencionas tiene grados de criterio muy objetivos, como ya los mencionaste. Creo también que el simple hecho de la pandemia frenó muchísimas cosas en muchísimas carreras y como tú lo mencionaste, que no fue la excepción. Creo que esa cuestión de interactuar de manera física con los objetos, con las personas, con los campos, son muy necesarias. Y como tú lo dices, pues a lo mejor ahorita en el momento chance a lo mejor el primer semestre es teórico, ¿no? Te lo puedes aventar ahí como de muertito y ya esperando a que pase la pandemia, pues lógicamente muchas de estas actividades se tendrán que retomar y ojalá se pueda recuperar el tiempo perdido. Pero sí considero muy, muy importante la señalización que haces. Y ya para despedir el video, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Te agradezco demasiado, David, que te hayas dado el tiempecito de compartirnos tu tiempo
experiencia y conocimiento, que nos hayas iluminado el día de hoy. Y pues recordar a la gente que si este tipo de contenido les sirve, les gusta, la manera de apoyar el proyecto es suscribirse, seguirnos en redes sociales, suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Por aquí también les dejaré las ligas del contenido que hace David, de verdad son muy interesantes. Dense una vuelta por ahí, apoyen el proyecto de un periodista independiente, el cual pues es loable. Y por supuesto, pues muchas gracias a ustedes también. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.